Aguas, porque en el 2026 no entró con abrazos, entró echando lumbre. En el puerto de Veracruz, a 4 familias se les aguó la fiesta. Literalmente, se les hizo cenizas el patrimonio, al igual que un restaurante muy conocido en Boca del Río. Pero chéquense nomás el chisme político. La Gober va por el control total de la lana del turismo. Los empresarios tendrán voz, pero cero voz. Y agárrate, que aquí salen los trapitos al sol. La alcaldesa Rosa María Hernández Espejo puso freno de mano. No paguen el pago anual del agua todavía. Van a auditar a la empresa para que no te agarren hasta las chanclas con tarifas infladas. Quédate, porque aquí no nos guardamos nada. Soy Rodrigo Crosa y esto es el Noti Express. Arrancamos. Año nuevo en cenizas. A ver, esto que pasó en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, no es cualquier cosa. Y hay que decirlo con todas sus letras. Mientras la mayoría de las familias se daban el abrazo y celebraban la llegada del 2026, hubo quienes empezaron el año perdiéndolo todo. Lo que debía ser una noche de fiesta se convirtió en una movilización de emergencia que nos deja una lección durísima sobre los riesgos que seguimos corriendo a pesar de las advertencias. Vamos por partes, porque la madrugada del 1 de enero fue intensa para los cuerpos de emergencia. Se reportaron 3 incendios distintos en la zona, pero el más grave, el que de verdad duele, ocurrió en la colonia El Fénix. Ahí el fuego no perdonó y consumió 4 viviendas. Estamos hablando de 4 familias que vieron su patrimonio volverse ceniza en cuestión de minutos. Lo bueno, dentro de todo este escenario complicado, es que las casas estaban solas en ese momento. Según la información que confirma el Ayuntamiento de Veracruz, no había gente adentro y eso evitó que estuviéramos hablando hoy de una tragedia humana. Pero ojo, el golpe material y emocional para esas familias es devastador. Aquí es donde entra el tema que genera polémica año con año. Las investigaciones preliminares de Protección Civil apuntan a lo que muchos ya temían: el uso de pirotecnia. Al parecer, cohetes lanzados en las cercanías fueron los causantes de que el fuego prendiera y se saliera de control. Y esto es clave, porque en Veracruz existe una política de cero tolerancia con la pirotecnia desde aquella terrible explosión del mercado hace años. Sin embargo, la realidad nos muestra que los artefactos explosivos siguen circulando y siguen causando estragos. Y no es solamente un tema de prohibición en papel, es un tema de conciencia ciudadana que evidentemente todavía no terminamos de entender. Además del caso El Fénix, hubo otros 2 incidentes que también prendieron alertas. En la colonia Adolfo Ruiz Cortines, una camioneta cargada de desechos también ardió, presuntamente alcanzada por un cohete. Y en Boca del Río, un restaurante tipo Palapa, casi cercano a Playa de Vacas, también sufrió un siniestro. Es decir, el fuego estuvo presente en varios puntos y el factor común parece ser el mismo. La respuesta de las autoridades ha sido activar los protocolos de ayuda. La alcaldesa Rosa María Hernández Espejo ya instruyó al DIF para apoyar a las familias del Fénix con materiales básicos y se trata de empezar de cero, de levantar techos y paredes otra vez. Pero la pregunta que queda en el aire es: ¿hasta cuándo vamos a entender que la pólvora en zonas urbanas es un riesgo latente? Esto nos deja una reflexión obligada para el resto del año. Las leyes y reglamentos ahí están, las multas existen, pero si como sociedad seguimos normalizando el uso de explosivos en las calles, estas historias se van a seguir repitiendo. Y hoy fueron cosas materiales, pero el riesgo siempre es mucho mayor. Ojo con eso. ¿Cansados de las mismas noticias de siempre? Con los mismos de siempre. Aquí lo contamos sin rollos, directo y diferente. Dale click a la campanita, suscríbete y entérate de lo que de verdad está pasando en Veracruz y en la política. Noticias locales. Nadie mueve la lana del turismo. Vamos a platicar de un tema que está moviendo al sector turístico y empresarial de Veracruz y que se está cocinando en el Congreso del Estado. No es un ajuste menor, ni tampoco un trámite administrativo más. Es un cambio de fondo sobre quién decide y en qué se gasta el dinero que deja el turismo. Porque aquí no solo hablamos de promoción, hablamos de control,
de prioridades y de un nuevo modelo de relación entre el gobierno y la iniciativa privada. La gobernadora Rocío Nale envió una iniciativa para modificar el Código Financiero del Estado. El corazón de la propuesta está en el impuesto por la prestación de servicios de hospedaje. Pero para ponerlo claro, cada vez que alguien se hospeda en un hotel de Veracruz, paga un impuesto. Ese dinero, por ley, se destinaba exclusivamente a promoción turística, es decir, a vender a Veracruz afuera, atraer visitantes y generar derrama económica. La propuesta cambia esa lógica. Ahora se busca que ese recurso no solo se use para publicidad, sino también para obra pública e infraestructura turística. La justificación es muy sencilla y en papel suena razonable. Un destino, si no tiene buenas carreteras, acceso, señalética, servicios y espacios dignos para recibir a los visitantes, en pocas palabras, de nada sirve para anunciar la casa si la casa no está arreglada. Pero el cambio no es solo en el destino del dinero. El tema que más ruido ha generado está en quién decide cómo se gasta, porque actualmente el fideicomiso que administra estos recursos funciona como un esquema de cogobierno. Los empresarios hoteleros tienen voz y voto en el comité técnico, participan, deciden y avalan los proyectos. La reforma plantea un cambio clave en esta situación. Los empresarios conservarían la voz, pero perderían el voto. Dicho sin rodeos, el control pasaría prácticamente a gobierno del estado. El comité quedaría integrado por la gobernadora y las secretarías como Turismo, Finanzas, Obras Públicas y Protección Civil, y el sector hotelero estaría presente. Podría opinar, podría proponer, pero al momento de aprobar presupuestos y proyectos, la decisión sería completamente oficial. Es un ajuste de poder, claramente, se pasa de un modelo compartido a uno centralizado. Y no estamos hablando de cacahuates. Para 2026 se estima una recaudación superior de 65 millones de pesos por este impuesto. La iniciativa sostiene que, al tratarse de recursos públicos, el Estado debe asumir la responsabilidad total de su aplicación para garantizar bienestar, empleo y desarrollo regional, bajo una visión de turismo sostenible y protección del patrimonio. Y aquí es donde el tema se vuelve político y estratégico, porque por un lado, el gobierno busca agilizar inversiones en infraestructura que dicen son urgentes y necesarias, pero por el otro, la iniciativa privada ve reducido su margen de influencia real. Pasamos de un esquema de colaboración con voto a uno donde el empresario opina pero no decide. Es un cambio de modelo que inevitablemente va a generar lecturas encontradas. Al final, todo se va a medir en resultados, porque si este cambio se traduce en mejores carreteras, zonas turísticas dignas y servicios de calidad, la medida podrá justificarse. Pero el sector empresarial va a estar observando con lupa cómo se maneja cada peso, porque más allá de la obra, este tema toca algo clave: la confianza y el equilibrio entre gobierno e iniciativa privada. Veremos si este nuevo volante completamente en manos del Estado lleva a Veracruz más lejos, o si el camino se vuelve más complicado de lo esperado. Noticias locales. Rosa María pide no pagar el agua. Sí, atención con esto, porque pocas veces vemos a una autoridad decir lo que van a escuchar a continuación. Paguen por mes, pueden pagar por mes vencido, que es totalmente legal. Ahora, si la gente quiere pagar, pues también no están en su derecho, ¿no? Si ustedes viven en el puerto de Veracruz y ya estaban listos para hacer su pago anual anticipado del agua, frenen un poco, porque hay un mensaje urgente desde la presidencia municipal que cambia la jugada para todos los usuarios y que tiene que ver directamente con su bolsillo y con el servicio que reciben. La alcaldesa Rosa María Hernández Espejo ha lanzado un exhorto clarísimo: no paguen el anual anticipado del agua todavía. Y la razón no es menor. Se está revisando con lupa la concesión de la empresa que maneja el agua y el objetivo es, ni más ni menos, que reducir las cuotas. A ver, expliquemos esto con peras y manzanas, porque normalmente pagar todo el año por adelantado te ahorras vueltas. Pero en este caso, la alcaldesa advierte que esos cobros anuales ya incluyen aumentos que el ayuntamiento
no avala o que quiere revisar. Si pagan ahorita todo el año, prácticamente estarían aceptando esas tarifas sin chistar. La recomendación oficial es: paguen solo su recibo mensual, no dejen de pagar. Ojo, porque no se trata de caer en morosidad, pero sí de ir mes a mes mientras se resuelve este jaloneo administrativo. La idea es no generar intereses, pero tampoco regalar dinero en aumentos que están bajo la lupa. Y es que el tema va en serio, porque el Cabildo ya aprobó por unanimidad contratar auditores externos. Van a entrar a revisar las tripas de la empresa concesionaria. Quieren saber por qué no se ha invertido lo suficiente, por qué hay tantas quejas y si están cumpliendo o no con el contrato. Esto marca una postura mucho más rígida de la autoridad municipal frente a la empresa privada. La frase de la alcaldesa fue muy contundente: vamos a revisar todo y le vamos a estar avisando a la ciudadanía. Es un proceso de auditoría que busca transparencia y sobre todo beneficios para el usuario. Por otro lado, aclaró que esto es solo con el agua, el predial ese sí se cobra con normalidad y ahí sí están los módulos listos. Pero en el tema del agua en específico, la instrucción es cautela. Es una jugada política y administrativa para presionar y buscar mejores condiciones para la ciudad. Así que ya lo saben, la decisión final es de ustedes. Son libres de pagar si quieren, pero la advertencia está hecha. Parece que se viene una revisión profunda al tema del agua en Veracruz y mantener el pago mensual parece ser la estrategia para no quedar amarrados con tarifas que podrían cambiar. Noticias locales. Balazo en Palacio de Tuxpan. Sí, arrancar el 2026 con una noticia así en Tuxpan deja un sabor bastante amargo y muchas preguntas sobre la mesa. Porque no estamos hablando de un incidente en una calle oscura o en una zona periférica. Estamos hablando del interior del Palacio Municipal. Imagínense la escena. Apenas habían pasado 40 minutos del Año Nuevo, la gente seguía con los abrazos y los brindis y dentro de las oficinas del poder local, alguien terminaba herido de bala. Vámonos a los hechos porque la situación es surrealista. Eran las 12:40 de la madrugada de este jueves 1 de enero, mientras la mayoría celebraba. Juan Pablo Alcántara Alvarado, el secretario técnico saliente, estaba trabajando. Estaba en pleno proceso de entrega-recepción, cumpliendo con el papeleo administrativo en las oficinas de la avenida Benito Juárez y de repente, sin aviso, un proyectil atravesó la ventana. No hubo discusión previa, no hubo ruido adentro, solo el impacto que rompió la tranquilidad de la oficina y terminó hiriendo al funcionario en el hombro. Aquí es donde se pone delicado el asunto, porque en los primeros minutos el caos y la confusión se apoderaron del lugar. Como es natural en estos tiempos que vive Veracruz, la primera lectura, el miedo inmediato fue pensar en una agresión directa. Se habló de un posible ataque contra el Palacio Municipal. Esa fue la versión que corrió como pólvora. Y es lógico. Si una bala entra a la oficina de un funcionario en la madrugada, nadie piensa primero en la casualidad. Sin embargo, las autoridades salieron rápido a intentar calmar las aguas y cambiar la narrativa. Ojo con explicación oficial porque tiene su propia complejidad. Raimundo Torres, el director de la Policía Municipal, descartó casi de inmediato la teoría del ataque directo. La versión institucional es que se trató de una bala perdida. Según las primeras indagatorias, el disparo no venía de la calle de enfrente, sino presuntamente desde la orilla del río, en la congregación Santiago de la Peña. Estamos hablando de que el proyectil habría cruzado una distancia considerable desde el otro lado de la ciudad para terminar entrando justamente por esa ventana, por la ventana del ayuntamiento apenas entrante, el ayuntamiento que apenas está entrando en este proceso 2026-2029 encabezado por Daniel Cortina. Mucha casualidad, pero son las versiones oficiales. Dicho en corto, la autoridad nos dice que fue producto de esa lamentable y peligrosa costumbre de disparar al aire para celebrar el Año Nuevo. Afortunadamente para el funcionario fue solo un rozón. Alcántara Alvarado fue trasladado y fíjense en el detalle, en una patrulla de la Marina al Centro Médico Tuxpan.
Tuxpan, se reporta estable, pero el hecho de que una bala perdida tenga la fuerza y la trayectoria para entrar al palacio y herir a alguien, pues nos habla de la potencia del armamento que circula libremente en las calles durante los festejos. Y aquí viene lo interesante, que fue la reacción, porque para hacer una simple bala perdida, el despliegue fue impresionante. En cuestión de minutos, el centro de Tuxpan se blindó. Vimos elementos de la Policía Municipal, Seguridad Pública del Estado, Guardia Nacional, Ejército, Marina, todos movilizados por una ojiva que encontraron en el piso. Este nivel de respuesta nos muestra lo sensible que está el ambiente. Nadie quiere correr riesgos ni dejar cabos sueltos cuando la violencia toca la puerta de las instituciones. Al final queda una sensación de vulnerabilidad tremenda, porque vaya, si un funcionario no está seguro dentro de su oficina en el Palacio Municipal, rodeado de policías, ¿qué queda para el ciudadano de a pie que celebra en su patio? La ojiva ya está con los peritos y ya se abrió la carpeta de investigación. Dicen que buscarán al responsable, aunque todos sabemos lo difícil que es rastrear una bala disparada al aire en una noche de fiesta. Pero lo que pasó en Tuxpan es un recordatorio incómodo de que la seguridad sigue siendo una asignatura pendiente, sea ataque o sea imprudencia, el resultado es el mismo. La violencia encontró la manera de entrar hasta la cocina del ayuntamiento justo cuando el reloj marcaba el inicio de un nuevo ciclo. Noticias locales. El ayuntamiento que desapareció en Veracruz. Sí, lo que está pasando en Tamiagua es de no creerse. Imaginen llegar a su primer día de trabajo, a abrir la oficina y encontrar que no hay nada. Ni papeles, ni computadoras, ni herramientas. Pues eso es exactamente lo que está denunciando el nuevo Consejo Municipal. Estamos ante una situación que va más allá de la política. Es un tema que ya está afectando a los servicios más básicos de la gente y que ha prendido las alarmas por las presuntas irregularidades. El nuevo presidente del Consejo, Luis Fernando Cagnant, no se guardó nada. Denunció públicamente que la administración saliente, encabezada por Linda Guadalupe Rodríguez, prácticamente desapareció sin hacer la entrega-recepción como marca la ley. Se fueron y, según la denuncia, dejaron un desastre operativo. El problema no es solo administrativo, el impacto se ve en la calle. Servicios como la limpia pública, la salud y la protección civil están operando de milagro. En el caso de la basura, la situación es crítica. Reportan que no hay camiones, no hay herramientas y ni siquiera inventarios de qué es lo que debería haber. Y aquí hay señalamientos muy fuertes de abandono institucional. No se trata solo de que se llevaron las llaves, es que dejaron al municipio sin capacidad de respuesta. El nuevo gobierno dice que está trabajando con lo poco que tiene y con el personal disponible para que la ciudad no colapse, pero la cosa está muy complicada. La frase del presidente del consejo fue lapidaria: recibimos un ayuntamiento vacío. Esto evidentemente traerá consecuencias. Ya se está hablando de analizar responsabilidades legales porque al final del día los funcionarios públicos tienen la obligación de rendir cuentas hasta el último minuto de su gestión. Vaya, con solo decirles que en el primer cabildo, en la primera sesión de cabildo, lo tuvieron que hacer en plena calle los funcionarios. Los ciudadanos de Tamiagua son los que están pagando los platos rotos de esta transición fallida. La intermitencia en la recolección de basura o en los servicios de salud no es culpa del vecino. Es el resultado de lo que parece ser una negligencia administrativa grave por parte de quienes se fueron. Por ahora, la nueva administración pide paciencia y asegura que están actuando con transparencia para regularizar todo. Pero recuperar la operatividad de un municipio que fue dejado en los huesos definitivamente no va a ser una tarea de un día para otro. Esto es un recordatorio de por qué los procesos de entrega-recepción son tan importantes. No son simplemente burocracia, son la garantía de que el gobierno siga funcionando. En Tamiagua, esa cadena se rompió y hoy están tratando de armar el rompecabezas para poder gobernar. Estaremos muy atentos a las denuncias formales que salgan de esto. Noticias locales. Golpe federal en Cuautla. Hay movimientos fuertes en el sur del estado y hay que hablar de ello.
porque las carreteras de Veracruz, especialmente en la zona industrial, siguen siendo escenario de operativos federales intensos. Y lo que acaban de encontrar en Coatzacoalcos confirma que la vigilancia está al máximo nivel. Fue una intervención quirúrgica con orden judicial en mano que terminó desmantelando un punto de almacenamiento que operaba, al parecer, fuera de toda regulación. Todo ocurrió tras una orden de cateo ejecutada por la Fiscalía General de la República. Elementos federales llegaron a un inmueble sobre la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa y no fue una revisión de rutina. Iban directo a un punto cerca de la gasolinera Pajaritos, una zona clave para el tránsito de carga y de energéticos. ¿Qué encontraron ahí? Pues un despliegue de infraestructura para el manejo de combustible que no debería estar ahí. Aseguraron más de 300 litros de hidrocarburo, pero lo más llamativo fue el equipo: un tractocamión, mangueras especializadas con medidores de flujo y decenas de bidones y tambos listos para operar. Y aquí hay que destacar la coordinación, porque no llegó solo un patrullero, se desplegó un operativo conjunto con el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional y la Seguridad Pública del Estado para blindar el perímetro. Y esto nos habla de la magnitud y de la seriedad con la que se están tomando estos reportes en la región sur. El material asegurado quedó a disposición del Ministerio Público Federal. Se abrió una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades bajo la ley federal para prevenir delitos en materia de hidrocarburos. Es decir, esto apenas empieza en la parte legal para saber quiénes operaban ahí y de dónde venía ese material. Incluso personal de Pemex tuvo que acudir al sitio para hacer el trasiego del combustible. Esto es importantísimo por seguridad, porque vaya, manejar esos líquidos de forma clandestina es una bomba de tiempo para la población civil. El manejo técnico adecuado evitó cualquier riesgo de fuga o accidente durante el aseguramiento. Ya las autoridades federales han sido muy claras: van a seguir con la investigación y la persecución de estas prácticas. Coatzacoalcos es un punto neurálgico en el mapa energético del país, y operativos como este buscan cerrar la llave a las actividades irregulares que tanto daño hacen a la economía y a la seguridad. Es un golpe más a las estructuras que mueven combustible por la libre, y la presencia de fuerzas federales en las carreteras del sur es visible, y estos resultados muestran que la inteligencia está funcionando. Veremos qué más arrojan las investigaciones sobre este predio y sus operadores.